La enviaron para humillarme, para que la farsa fuera completa. Ese fue el primer pensamiento crudo y afilado que atravesó la mente de Alejo Echagüe esa noche. Durante semanas, el aire en La Soberana, su estancia, se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado con el perfume de la codicia y la ambición. Él, el patrón absoluto, el dueño de un imperio forjado en la pampa infinita, estaba atrapado en una jaula de oro, obligado por su directorio a elegir una esposa entre 3 herederas perfectas, 3 muñecas de porcelana con sonrisas ensayadas y apellidos que valían millones. Pero el destino, con su ironía brutal, estaba a punto de enviarle no a una heredera, sino a un insulto. Una joven que no tenía nada, enviada por su madrastra como una broma cruel, estaba a punto de entrar en su mundo y cambiarlo todo para siempre. ¿Qué harías vos en su lugar? Cuando el mundo espera que elijas la perfección, pero tu alma grita por algo real. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? Además, contame de qué ciudad estás escuchando, necesito saber que no estoy solo en esto. Si querés oír más historias como esta, suscríbete al canal. Alejo movió el whisky en su vaso, el hielo chocando contra el cristal en un ritmo lento y fúnebre que hacía juego con el latido de su corazón. Apoyado contra el marco de la biblioteca, observaba el salón principal, un mar de rostros falsos, de sonrisas que no llegaban a los ojos, el caretaje de la alta sociedad porteña en su máxima expresión, todos reunidos para presenciar su capitulación. A sus 34 años, era más un monumento a su apellido que un hombre. Sentía una estática constante en el aire, una vibración desagradable que le erizaba la piel, su infalible detector de mentiras. Era una soledad tan inmensa, tan profunda, que a veces sentía que se ahogaba en ella, incluso rodeado de gente. Despreciaba la farsa, el teatro de las apariencias y anhelaba, con una desesperación silenciosa y primitiva, una sola conversación que no estuviera envenenada por el interés. Una sola mirada que no intentara calcular su valor. Pero estaba convencido de que eso era imposible. Su nombre era una maldición, una barrera invisible que lo aislaba de cualquier conexión genuina. Allí estaban ellas, las 3 candidatas. Martina, con su elegancia depredadora y su linaje de banqueros, lo miraba como si fuera el último trofeo que le faltaba en su colección. Sofía, la hija de un magnate de los medios, reía con una musicalidad tan perfecta que resultaba insultante, cada gesto una coreografía estudiada para la cámara que vivía en su cabeza. Y Valentina, heredera de viñedos, cuya timidez era tan calculada como la audacia de las otras. Las veía y no sentía nada, ni deseo, ni curiosidad, solo un hastío profundo, un cansancio que le pesaba en los huesos. Eran productos impecables, diseñados para ser la patrona de La Soberana, pero eran huecas. Estaban vacías de esa chispa de verdad que él buscaba sin admitirlo siquiera. Cada segundo en su presencia era una tortura silenciosa, un recordatorio de la vida predecible y sin alma que le esperaba. La presión del directorio familiar era un nudo en su garganta, una amenaza constante. El apellido Echagüe exigía una unión estratégica, no un capricho del corazón. La noche avanzaba, pesada y monótona, una repetición de todas las noches anteriores. Las conversaciones fluían como un río de veneno dulce. Las copas de Malbec se alzaban en brindis vacíos y la música clásica intentaba ponerle un velo de sofisticación a la cruda transacción que se estaba llevando a cabo. Alejo ya se había resignado a su destino, a elegir el mal menor, a firmar su sentencia con un anillo de diamantes. Había un silencio expectante, como si todos contuvieran la respiración antes del acto final. Fue entonces cuando las enormes puertas de roble del salón se abrieron de par en par,
no con la elegancia de un mayordomo anunciando a un invitado, sino con un golpe seco, casi violento. Un murmullo recorrió la sala, una onda de confusión y sorpresa. Los ojos de Alejo, fríos y analíticos, se clavaron instintivamente en la entrada, esperando a otro invitado tardío. Pero lo que vio no fue a un invitado, fue el principio del fin de su mundo. Fue el caos entrando a su vida, un caos con nombre y apellido que estaba a punto de romperlo todo. El auto de la estancia se detuvo sobre la gravilla con un crujido que sonó a sentencia final. Clara Sosa, a sus 22 años, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, un vacío helado instalándose en su pecho. Frente a ella, el casco de la soberana no era una casa, era un monumento al poder, una fortaleza de piedra y madera oscura que parecía haber brotado de la tierra misma para dominar el horizonte infinito de la pampa. Cada ventana era un ojo que la juzgaba. Cada columna una acusación silenciosa a su vestido gastado y a sus manos temblorosas aferradas a un bolso de tela. El silencio era abrumador, pesado, roto solo por el silbido del viento. Se sintió como una impostora, una nota discordante en una sinfonía perfecta y cruel. La vastedad del lugar no le trajo una sensación de libertad, sino de insignificancia. Era un grano de arena, a punto de ser tragado por un desierto de opulencia, un error de cálculo en el plan maestro de alguien más. Este lugar, este palacio inalcanzable, era su última parada antes de la prisión definitiva. En Mendoza, en exactamente 60 días, la esperaba don Ricardo, un hombre 30 años mayor, enviudo y con la amabilidad distante de quien compra una yegua de cría. Un matrimonio arreglado por su madrastra, Regina, para saldar las últimas deudas de su padre y, de paso, deshacerse de ella para siempre. Estos 30 días en la soberana eran una farsa, un último trabajo humillante antes de que la puerta de su jaula se cerrara con llave. Por dentro, una batalla silenciosa y feroz se libraba en su alma. La resignación, esa vieja compañera, le susurraba que aceptara su destino con la cabeza gacha, pero una chispa de rebeldía, una llama diminuta y desesperada, se negaba a extinguirse, anhelando un escape que su mente racional sabía imposible. Era el último respiro antes de sumergirse, el último vistazo al cielo antes de la oscuridad. Elvira, la gobernanta, la recibió en la puerta. Era una mujer de espalda recta y mirada afilada, cuyo silencio parecía contener el peso de generaciones de secretos de los Echagüe. La escudriñó de arriba abajo, y Clara sintió el calor de la vergüenza treparle por el cuello. Su rol aquí era claro y humilde: institutriz para los 5 hijos del capataz, Gael, cuya esposa había fallecido hacía unos meses. Los chicos son de campo. Necesitan una mano firme, pero sobre todo necesitan no ser una molestia para el patrón, dijo Elvira, su voz sin inflexiones, como una piedra lisa. Clara solo asintió, incapaz de articular palabra. No había venido a buscar problemas, sino a desaparecer. Su plan era simple y desesperado: volverse invisible, cuidar de esos niños con la ternura que a ella siempre le habían negado, y contar los días hasta que su condena se hiciera efectiva, lejos de este mundo que no era y nunca sería el suyo. Su primer encuentro con los niños fue en el puesto, lejos del lujo del casco principal. Eran 5 pequeñas almas ariscas y asustadas, con los ojos llenos de una tristeza demasiado grande para sus cuerpos. El mayor la miraba con abierta desconfianza. En lugar de imponer autoridad, Clara se sentó en el escalón de madera polvoriento, sin importarle su único vestido bueno. Abrió su bolso y sacó un pequeño pájaro de madera tallada, gastado por el paso del tiempo.
Me lo hizo mi papá, dijo en un susurro, más para sí misma que para ellos. La más pequeña, Sol, de unos 4 años, se acercó con cautela. Sus deditos rozando la madera pulida. Clara no se movió, simplemente le ofreció la pequeña reliquia. En ese gesto, en ese puente frágil construido sobre una pérdida compartida, algo se rompió. La coraza de los niños se resquebrajó, y por primera vez en meses, Clara sintió que su existencia tenía un propósito, aunque fuera efímero. Esa noche, mientras le mostraba a Clara su austera habitación en el ala de servicio, Elvira pareció haber perdido un poco de su rigidez. Gael me dijo que los chicos comieron por primera vez sin pelear. Hasta Sol sonrió, admitió, casi a regañadientes. Luego su voz bajó, adquiriendo un tono de advertencia reverencial. Acá las cosas tienen un orden, piba, y en la cima de todo está el patrón, don Alejo. Es un hombre justo, recto como un poste de quebracho, pero no le gusta que lo jodan. Es, probablemente, el hombre más poderoso que vas a conocer en tu vida y también el más solo. La descripción, inesperadamente íntima, encendió una chispa de curiosidad peligrosa en el pecho de Clara. Una imagen fugaz de un hombre hecho de poder y soledad. Una pregunta que no se atrevió a formular se formó en sus labios, pero la ahogó de inmediato. Clara se sacudió el pensamiento como si fuera una brasa ardiente. ¿Qué le importaba a ella la soledad del dueño de este imperio? Su camino ya estaba trazado, su destino sellado con la firma de su madrastra. Pensar en Alejo Echagüe era una distracción prohibida, un lujo que no podía permitirse. Su único deber era con esos niños y con la promesa que se había hecho a sí misma. Sobrevivir a estos 30 días sin dejar que este mundo la rompiera más de lo que ya estaba. Se prometió a sí misma mantener la distancia, ser una sombra eficiente y silenciosa. En una estancia tan inmensa, con hectáreas y hectáreas que se perdían en el horizonte, evitar a un solo hombre debería ser la tarea más sencilla del mundo, pero el destino, como la pampa, tiene horizontes engañosos y caminos que se cruzan cuando uno menos lo espera, arrastrando a las almas solitarias a una colisión inevitable. Pasaron 3 días. 3 días en los que Clara se había sumergido en el pequeño universo de los 5 hijos de Gael, construyendo un frágil refugio de rutinas y cuentos susurrados. El casco de la estancia era un planeta distante al que solo se acercaba por estricta necesidad. Pero esa tarde, mientras regresaba del puesto con Sol de la mano, lo vio. A unos 40 metros, de espaldas a ella, recortado contra el cielo anaranjado del atardecer, estaba la silueta de un hombre. No necesitaba que nadie se lo dijera. Era él, el patrón. La palabra sola resonó en su mente con un peso desproporcionado. Era alto, con unos hombros anchos que hablaban de una fuerza contenida y la forma en que se plantaba sobre la tierra con las botas separadas no era una postura, era una declaración de dominio. Pertenecía a ese paisaje tanto como los ombúes centenarios. Y aunque no podía ver su rostro, sintió su presencia como una onda de choque, un cambio súbito en la presión del aire que la dejó sin aliento. En el instante en que sus ojos se posaron en esa figura imponente, el cuerpo de Clara la traicionó de una manera violenta y desconocida. Una oleada de calor le subió por la nuca, erizándole la piel de los brazos y haciendo que el corazón le martillara contra las costillas con una furia primitiva. Fue una reacción tan visceral, tan completamente ajena a su control, que la dejó mareada. Sus manos, de repente, sintieron un hormigueo eléctrico, como si hubieran despertado de un largo sueño. Cada terminación nerviosa de su piel pareció cobrar vida, tensándose en anticipación a algo que su mente no podía ni empezar a nombrar.
Se sintió expuesta, vulnerable, como si ese hombre, incluso de espaldas y a la distancia, pudiera ver a través de ella directamente hasta el caos que acababa de desatar en su interior. Una vergüenza ardiente la inundó. ¿Qué le pasaba? Ella era una mujer prometida, su destino estaba sellado. No tenía derecho a sentir esto. Él se movió, girando ligeramente hacia la caballeriza, y la ilusión se rompió. Las sombras del atardecer lo envolvieron y desapareció tan rápido como había aparecido, dejándola con el pulso desbocado y una sensación de irrealidad. Se quedó quieta, aferrando con demasiada fuerza la manito de Sol, quien la miró con curiosidad. Clara forzó una sonrisa que no sintió. La recriminación la golpeó con la fuerza de un látigo. Era una estúpida, una tonta por reaccionar así ante la simple silueta de un hombre que representaba todo lo que ella debía evitar: el poder, la opulencia, un mundo en el que ella era menos que una mota de polvo. Este lugar ya era suficientemente peligroso sin que ella se complicara la existencia con fantasías ridículas. Debía concentrarse, cuidar a los niños, cumplir su trabajo, contar los días y, por sobre todas las cosas, mantenerse lo más lejos posible de Alejo Echagüe y de la extraña corriente que su sola presencia había enviado a través de su cuerpo. A la mañana siguiente, la necesidad la obligó a romper su promesa. Se había quedado sin yerba mate en el puesto, y Elvira le había dicho que fuera a buscar un paquete a la despensa del casco principal. Se movió por los pasillos largos y silenciosos como un fantasma, con el corazón encogido. Las paredes estaban cubiertas por retratos de generaciones de Echagüe, hombres y mujeres de miradas severas que parecían seguirla con sus ojos pintados. El aire era frío, olía a cera de piso y a madera vieja. Era un silencio pesado, opresivo. Cuando pasaba frente al escritorio del patrón, vio que la puerta de roble macizo estaba apenas entornada, y entonces la escuchó. Su voz, grave, profunda, con una resonancia que parecía nacer del centro de la tierra, dando una orden tranquila pero inquebrantable a alguien por teléfono. No era una voz que gritara para imponerse, era una voz que no necesitaba hacerlo. El poder estaba en su misma textura. El impacto fue 1000 veces más devastador que verlo de lejos. Un escalofrío le recorrió la columna, vértebra por vértebra, haciendo que se le contrajera el bajo vientre con una sacudida de deseo tan súbita y chocante que casi se le doblan las rodillas. Se detuvo en seco, pegada a la pared del pasillo, incapaz de moverse. Cada palabra que él pronunciaba, aunque no entendiera el contexto, resonaba dentro de ella, no en sus oídos, sino en su pecho, en sus huesos. Era como si esa voz estuviera diseñada para encontrar y tocar lugares de su alma que ella ni siquiera sabía que existían, lugares que habían permanecido dormidos y oscuros toda su vida. Se sintió invadida, expuesta de una manera mucho más íntima y profunda que el día anterior. La vergüenza que sintió fue tan intensa que le quemó las mejillas. Era una reacción puramente física, animal, a un hombre que ni siquiera sabía que ella existía. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo, cortando el sonido y devolviéndola al silencio opresivo del pasillo. Clara se quedó ahí, temblando, con una mano apretada contra su boca como para ahogar un gemido. El eco de esa voz seguía vibrando en su interior, una melodía peligrosa y adictiva. Esto era peor de lo que había imaginado. No era solo su presencia física, era todo él, su aura, su voz. Todo en ese hombre era una amenaza directa a la frágil paz que intentaba construir, un peligro para su autocontrol y para el plan de supervivencia que había trazado con tanto cuidado.
Ya no era una decisión, era una necesidad imperiosa. Tenía que evitarlo, tenía que huir de cualquier posibilidad de encuentro. Debía volverse completamente invisible para él. Pero en la soberana, como en la vida, los planes más firmes son a menudo los primeros que el destino se complace en destrozar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Clara se había convertido en una estratega del sigilo, una experta en el arte de la evasión. Había memorizado los horarios de Alejo Echagüe con la precisión de un cartógrafo mapeando un territorio enemigo. Sus cabalgatas al amanecer, sus reuniones en el escritorio por la tarde, sus solitarias cenas en el comedor principal. Se movía por la soberana como una sombra, un fantasma eficiente cuyo único objetivo era pasar desapercibida. Pero bajo esa calma forzada, el tiempo corría como arena entre sus dedos. Faltaban apenas 46 días para su boda en Mendoza. Una cuenta regresiva que resonaba en su pecho como un reloj de pulso helado. Y entonces, una tarde soleada, su frágil mundo de control se hizo añicos. Sol, la pequeña de 4 años, corría por el jardín persiguiendo una mariposa, su risa un cascabel de alegría, y se lanzó directo hacia la enorme puerta de vidrio de la biblioteca justo cuando un peón la abría desde adentro. Clara no lo pensó. Fue un impulso animal, un instinto protector que anuló todo lo demás. Se arrojó hacia adelante, interponiendo su cuerpo para proteger a la nena. El impacto de su hombro contra un pesado jarrón de porcelana sobre un pedestal de mármol fue seguido por un estallido atronador que sentenció el fin de su invisibilidad. Elvira apareció en segundos, su rostro una máscara de impasibilidad que era mucho peor que cualquier grito. El silencio que siguió al estruendo fue denso, sofocante, cargado de una condena inminente. Sol, a salvo en sus brazos, lloraba asustada, pero el jarrón, una reliquia invaluable de los Echagüe, yacía hecho 1000 pedazos sobre el suelo lustroso. «El patrón querrá hablar con usted, ahora», sentenció la gobernanta, y cada una de sus palabras fue un clavo sellando el ataúd de Clara. Un terror frío y paralizante la invadió, robándole el aire y dejándola sin fuerzas. Sintió las miradas de los demás empleados, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Sin dudarlo, asumió toda la responsabilidad, protegiendo al peón que había abierto la puerta. Mientras seguía a Elvira por los pasillos interminables hacia el escritorio de Alejo, cada paso era una marcha hacia el cadalso. Su corazón no latía, martillaba con una violencia descontrolada, un tambor de guerra que anunciaba su propia ejecución. Se sentía pequeña, insignificante, una impostora a punto de ser desenmascarada y expulsada. Alejo estaba revisando los informes de la última cosecha cuando Gael entró sin golpear. Una ruptura del protocolo que solo podía significar una cosa: urgencia. «Patrón, hubo un accidente. La piba nueva, la institutriz, rompió el jarrón min de su abuela». El título, «La institutriz», fue la chispa que encendió la pólvora en su mente. Clara Sosa. Su nombre completo apareció en su cabeza con una claridad devastadora, y algo se contrajo con violencia en su pecho, un puñetazo de reconocimiento que desafiaba toda lógica. Una corriente eléctrica, intensa y desconocida, le recorrió la columna vertebral, un presentimiento agudo y casi salvaje de que ese evento no era casual. No le importaba una mierda el maldito jarrón, podría comprar 10 más si quisiera. Pero la mención de ella, vinculada al caos y a un acto de protección, encendió una necesidad irracional, una urgencia primitiva de verla, de ponerle por fin un rostro a la voz que lo había desestabilizado y al nombre que ahora le zumbaba en la sangre como un veneno adictivo. «Que venga», ordenó, y su propia voz sonó más dura y cortante de lo que pretendía.
La decisión fue instantánea, visceral, saltándose por encima de cualquier procedimiento lógico. Podría haber dejado que Elvira se encargara del asunto, un simple despido y listo. Pero no, necesitaba verla él mismo. Necesitaba mirarla a los ojos y entender por qué la simple idea de esta mujer, una completa desconocida, le provocaba una reacción física tan profunda, tan incontrolable. Recordó el informe que había pedido sobre ella la semana anterior. 22 años, hija de un bodeguero mendocino arruinado, y el dato que, por alguna razón inexplicable, le había clavado una astilla de furia helada bajo la piel. Estaba comprometida, prometida a un viejo viñatero de Mendoza. Un nudo de posesividad salvaje y furiosa se le formó en la garganta. La idea de ella perteneciendo a otro hombre se sentía fundamentalmente incorrecta, una ofensa personal que no podía ni empezaba a justificar. La puerta del escritorio era de un roble tan oscuro y macizo que parecía la entrada a una tumba. Elvira la dejó sola frente a ella, lanzándole una última mirada de advertencia antes de desaparecer por el largo pasillo. Clara levantó una mano temblorosa para golpear, pero se detuvo a medio camino, paralizada. Podía olerlo incluso a través de la madera, un aroma sutil pero penetrante a cuero, a tabaco caro y a algo más. Algo puramente masculino y elemental que atravesó sus defensas como el humo. Se obligó a respirar, a recordar quién era. Clara Sosa, la mujer invisible, la que estaba de paso, la futura esposa de otro hombre. Tenía que ser fuerte, disculparse con dignidad, aceptar su castigo y desaparecer para siempre. Pero su cuerpo se negaba a cooperar. El pulso le retumbaba en los oídos con la fuerza de un malón, la piel le ardía y una anticipación prohibida, un anhelo devastador por lo que había del otro lado, luchaba una batalla perdida contra el pánico. Dentro de la habitación, Alejo se puso de pie, apoyando las manos sobre la superficie pulida de su escritorio de caoba. Podía sentir su presencia al otro lado de la puerta, una vibración sutil en el aire, una tensión casi palpable que cargaba la atmósfera de electricidad. Su corazón, ese músculo traidor que había permanecido adormecido durante años, latía con una fuerza desacostumbrada, una mezcla de ira inexplicable y una expectación casi dolorosa que le oprimía el pecho. Afuera, en el pasillo silencioso, Clara finalmente reunió el poco coraje que le quedaba. Cerró los ojos con fuerza. Tomó una última bocanada de aire y su mano se cerró en un puño tenso. Iba a golpear. Iba a enfrentar al hombre cuya sola existencia había puesto su mundo patas arriba. El momento había llegado. El aire se espesó, pesado y denso como la calma que precede a la tormenta. El silencio justo antes de que el rayo parta el cielo. El encuentro era, por fin, inevitable. Justo cuando sus nudillos estaban a 1 centímetro de tocar la madera, la puerta se abrió bruscamente desde adentro. Pero no fue él, fue Gael, el capataz, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Patrón, es una de las yeguas nuevas. El potrillo viene de Grupa. Se complicó el parto y el veterinario no va a llegar a tiempo». Alejo pasó junto a Clara como un vendaval de energía contenida, su mirada oscura enfocada en la emergencia, sin siquiera registrar su presencia. Ella solo captó un destello de ojos intensos, el calor de su cuerpo al pasar a milímetros del suyo, un roce de aire que se sintió como una quemadura en la piel. Lo vio correr por el pasillo, seguido de Gael, y se quedó sola, con la mano suspendida en el aire y el corazón galopando salvajemente en su pecho. El encuentro había sido abortado, pero la colisión, ese casi contacto, ya había ocurrido. Y ahora, la certeza del próximo impacto era absoluta, aterradora e ineludible. La emergencia con la yegua resultó ser una falsa alarma, un susto del peón más novato. 20 minutos después,
Alejo volvía al casco, la adrenalina de la urgencia ahora transformada en una irritación sorda y una extraña, inexplicable ansiedad. La institutriz, Clara Sosa, todavía debía estar esperándolo. Abrió la puerta de su escritorio sin pensar, con la mente en otro lado, y entonces el mundo se detuvo. No se detuvo de forma poética, se fracturó. La luz de la ventana la recortaba, de pie en medio de la habitación, pequeña y tensa. Pero no fue su fragilidad lo que lo golpeó, fue su rostro. Levantó la vista al oír la puerta y sus ojos, de un color miel oscuro y profundo, se clavaron en los suyos. Eran los mismos ojos que lo habían perseguido en sueños, que no recordaba al despertar, dejando solo un eco de anhelo y pérdida. El pelo oscuro y suelto, la curva de su boca. Era ella, la mujer cuyo rostro su alma conocía sin haberlo visto jamás. La realidad de su existencia fue un golpe tan brutal que sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El reconocimiento no fue un pensamiento, fue una convulsión. Una corriente eléctrica de una violencia inaudita le recorrió el cuerpo, desde la nuca hasta la planta de los pies, haciendo que sus rodillas casi cedieran. Tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caer. El aire se volvió espeso, imposible de respirar, y su corazón, ese órgano de hielo, explotó en su pecho con un único y doloroso latido que lo dejó sordo. No era deseo. Era algo más antiguo, más primitivo. Era el alivio devastador de encontrar algo que no sabías que habías perdido, mezclado con una posesividad tan salvaje que le dio náuseas. Era suya, siempre lo había sido. Y junto a esa certeza absoluta, un terror helado se apoderó de él. El pánico de que ella lo mirara y no viera nada, de que ese reconocimiento que lo estaba partiendo en dos fuera solo suyo, una locura solitaria que lo condenaría para siempre. Clara levantó la mirada, esperando ver la furia fría del patrón, preparándose para la reprimenda que la expulsaría de la soberana. Pero lo que encontró la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el centro del pecho que le hubiera vaciado los pulmones. Era él, Alejo Echagüe, y era 1000 veces más imponente, más devastadoramente real de lo que cualquier silueta o voz le había hecho imaginar. La altura, los hombros anchos que llenaban el marco de la puerta, la belleza cruda y masculina de su rostro, con una mandíbula tensa y una boca que parecía tallada para dar órdenes o para besar con una furia contenida. Pero fueron sus ojos los que la deshicieron, oscuros, intensos. La miraban no con ira, sino con una incredulidad tan profunda, un reconocimiento tan desnudo y vulnerable, que sintió que la veían hasta el alma, y algo dentro de ella, una parte antigua y olvidada, respondió a esa mirada con un tirón violento, un «Ah, ahí estabas», que no tenía ningún sentido racional. El impacto físico la hizo tambalearse. Las piernas se le convirtieron en agua y tuvo que apretar las manos en puños para no temblar visiblemente. Un calor insoportable, denso y líquido, se extendió desde el bajo vientre hacia cada rincón de su cuerpo, haciendo que la piel le ardiera y que una humedad vergonzosa y traicionera naciera entre sus muslos. El deseo fue tan repentino y tan abrumador que dolió, un anhelo físico, casi una necesidad de cerrar la distancia entre ellos, de poner una mano sobre su pecho solo para sentir si su corazón latía con la misma locura que el suyo. El terror la inundó de inmediato. ¿Qué era esto? Ella estaba prometida, su vida estaba decidida. Este hombre, este sentimiento, era una traición a todo, un camino directo a una destrucción mucho peor que la que ya le esperaba. Era una locura,
una fantasía peligrosa que debía arrancar de raíz antes de que la consumiera por completo. El tiempo se suspendió en la habitación. El mundo exterior, con sus reglas, sus compromisos y sus plazos, se desvaneció, dejando solo el espacio cargado de electricidad entre ellos dos. Se miraron fijamente, atrapados en un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. En sus ojos, ella vio el mismo shock, la misma guerra interna que se libraba en ella. En los de él, Alejo vio el miedo luchando contra una atracción innegable, una rendición que ella intentaba contener con todas sus fuerzas. Era una conversación silenciosa y brutalmente honesta. «Te reconozco», decían sus ojos. «Tengo miedo», respondían los de ella. «No me importa», replicaba la intensidad de su mirada. Era un pacto sellado en un instante, una verdad revelada que cambiaba las reglas del juego para siempre. Ya no eran el patrón y la institutriz, eran un hombre y una mujer que se habían encontrado para su salvación o para su ruina, al otro lado de un abismo. El sonido agudo del teléfono sobre el escritorio de Alejo rompió el hechizo con la violencia de un cristal al estallar. La realidad volvió a caer sobre ellos como una red helada. Él parpadeó, como si despertara de un trance, y la máscara de control y autoridad se deslizó de nuevo sobre su rostro, aunque sus ojos todavía ardían. Clara bajó la vista de golpe, sintiendo el calor de la vergüenza en sus mejillas, recordando de pronto por qué estaba allí. El jarrón roto, su insignificancia, su lugar. «Sosa», dijo él, y su voz, aunque controlada, sonaba ronca, extraña. «Íbamos a hablar de un accidente». Las palabras eran correctas, formales, pero el aire entre ellos seguía vibrando con la verdad de lo que acababa de pasar. Nada volvería a ser como antes. Ambos lo sabían. Habían cruzado un umbral invisible y ahora se encontraban en un territorio nuevo y peligroso, un lugar donde las reglas de sus mundos ya no aplicaban y donde cada mirada sería una batalla. «Sosa», dijo él, y su nombre en esa voz grave y ronca fue como una caricia áspera que le erizó la piel. Clara dio un respingo, anclándose de nuevo en la aterradora realidad de la situación. El jarrón, el desastre, yo... «Lo siento mucho, patrón. Fue mi culpa. Proteger a Sol. No medí la distancia. Aceptaré cualquier castigo. Por supuesto que pagaré por el daño y...» Él levantó una mano, un gesto tan sutil como definitivo que le cortó el torrente de palabras. Se acercó a su escritorio, pero sus ojos oscuros nunca la abandonaron, estudiándola con una intensidad que la desnudaba capa por capa. «No vas a pagar nada y no te vas a ir a ningún lado», declaró, su tono bajo y final. «Elvira te asignará nuevas tareas para cubrir el valor, pero te quedas». La sorpresa fue tan grande que Clara casi se tambalea. Detrás de él, Elvira, que había entrado sigilosamente, abrió los ojos como platos. La decisión no tenía lógica, pero para Alejo, la lógica había muerto en el instante en que la vio. Dejarla ir era simplemente imposible. Los días que siguieron se convirtieron en una danza silenciosa y peligrosa. Clara, ahora bajo la supervisión directa de Elvira en el casco, ya no podía esconderse. Cada pasillo era un territorio de riesgo, cada cruce de miradas un pequeño incendio que ambos se esforzaban por sofocar. Alejo, por su parte, había abandonado toda pretensión de indiferencia. Su obsesión era un animal inquieto que ya no podía enjaular. Aparecía en la cocina con la excusa de necesitar un café justo cuando ella estaba allí. La encontraba en la biblioteca, supuestamente buscando un libro que casualmente estaba en el estante junto a ella. Gael lo observaba desde la distancia, con una mezcla de preocupación y una pizca de diversión en su mirada curtida. El patrón, el hombre de hielo,
El monumento a la autodisciplina estaba perdiendo el control. Y lo más alarmante de todo era que no parecía importarle en lo más mínimo, completamente consumido por la necesidad de orbitar cerca de ella. Para Clara, la estancia se había convertido en un campo minado emocional. Cada vez que él estaba cerca, su cuerpo la traicionaba de la manera más humillante. Su piel se volvía un mapa hipersensible, registrando el calor que emanaba de él incluso a metros de distancia. Su respiración se volvía superficial, errática, como si sus pulmones se negaran a funcionar correctamente en su presencia. Los pensamientos se le fragmentaban, una caótica colisión entre el deber y el deseo. Don Ricardo, Mendoza, tu familia, la promesa, se repetía como un mantra desesperado. Pero la voz de su conciencia era un susurro ahogado por el estruendo de su pulso cada vez que Alejo entraba en una habitación. Se sentía a la deriva en un mar desconocido, aferrándose a los restos de su autocontrol mientras una corriente poderosa e irresistible la arrastraba hacia él, hacia un peligro que era tan aterrador como tentador. El primer toque fue accidental, inevitable y absolutamente devastador. Clara llevaba una pila de sábanas limpias por un pasillo estrecho cuando él apareció de repente en una puerta. Para evitar chocar, ella dio un paso atrás, tropezando con el borde de una alfombra. Las sábanas volaron y ella estuvo a punto de caer. En un movimiento felino, él se lanzó hacia adelante, no para sujetarla a ella, sino para estabilizarla, su mano grande y fuerte rodeando su antebrazo. No fue un roce, fue una descarga. Un rayo de calor blanco y puro subió por su brazo, explotando en su pecho y dejando un rastro de fuego líquido por todo su cuerpo. Ambos se quedaron congelados, suspendidos en el tiempo. Sus ojos se encontraron y el mundo entero se redujo a ese único punto de contacto, a la textura áspera de su piel contra la suavidad de la de ella. Horas después, Clara todavía podía sentir la marca invisible de sus dedos, una quemadura que no dolía, sino que ardía con una promesa prohibida. Una semana después del toque que lo cambió todo, llegó una carta. El sobre, con el sello de la bodega de don Ricardo en Mendoza, se sintió como un bloque de hielo en las manos de Clara. Su madrastra, con su caligrafía elegante y venenosa, le recordaba que faltaban menos de 30 días para la boda. Cada palabra era un clavo en su ataúd, los arreglos del vestido, los invitados confirmados, la generosidad de don Ricardo al aceptar a una novia sin dote. El pánico la golpeó con la fuerza de una ola helada, dejándola sin aire. La realidad de su condena, que había logrado mantener a raya en la bruma de sensaciones que Alejo provocaba, ahora la ahogaba. Una guerra salvaje estalló en su interior. Por un lado, la culpa, el deber hacia la memoria de su padre y la dependencia de su familia. Por otro, un sentimiento nuevo, arrollador y aterrador por el patrón, un anhelo tan profundo que dolía físicamente. Era un camino de dos filos, una jaula segura o una libertad que podría destruirla. Esa misma noche, mientras compartía un whisky con Gael junto al fuego en su escritorio, Alejo rompió su habitual silencio estoico. No la miró, sino que fijó sus ojos en las llamas danzantes. Su voz un murmullo ronco y cargado de una frustración que rara vez mostraba. Es como encontrar por fin la yegua perfecta, la de sangre única, la que sabes que puede ganar todas las carreras, y descubrir que ya tiene la marca de otro fierro en el anca, dijo, haciendo girar el vaso en su mano. Gael, que conocía a Alejo mejor que nadie, entendió la metáfora al instante. El capataz no dijo nada durante un largo momento, simplemente asintió con gravedad. «Hay cosas, patrón», respondió finalmente con su calma campera, «que ni el dueño de la soberana puede comprar, y hay marcas que no se pueden borrar con plata».
La verdad en sus palabras fue como un puñetazo en el estómago para Alejo, dejándolo con un sabor a ceniza y a una impotencia salvaje que no había sentido en toda su vida. Una tarde, una tormenta de verano, un pampero violento, se desató sobre la estancia con una furia repentina. Clara se había refugiado en la vieja talabartería para revisar unas monturas, y Alejo, que la había seguido con la excusa de verificar unas goteras, quedó atrapado con ella. El espacio era pequeño, olía a cuero viejo, a grasa de caballo y a la electricidad de la tormenta. La tensión entre ellos era más palpable que nunca. Un tercer ser vivo en la penumbra. Debería haber previsto esto, dijo ella, más para sí misma, refiriéndose a la tormenta. Hay cosas que simplemente no se pueden prever, respondió él, pero sus ojos oscuros no hablaban del clima, hablaban de ellos. Uno siempre tiene una elección, replicó ella, su voz temblando. Incluso cuando cada fibra de tu ser te grita que elijas el camino que te va a destruir, contraatacó él, dando un paso que eliminó casi toda la distancia entre ellos. La discusión ya no era sobre el tiempo, era sobre el destino. El estruendo de un trueno cercano hizo vibrar el suelo y las luces parpadearon hasta apagarse, sumergiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos que iluminaban la escena en destellos fantasmales. La discusión murió en sus labios, reemplazada por el sonido de sus respiraciones agitadas, mezclándose en el aire denso. En el siguiente relámpago, vio que él estaba a centímetros de su rostro. Podía sentir el calor de su aliento, oler el aroma a tierra mojada y a hombre que emanaba de él. Lentamente, como si luchara contra una fuerza invisible, él levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue una tortura exquisita. Sus rostros se acercaron, sus labios se entreabrieron. La rendición era inminente, un universo a punto de nacer en un beso. Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe y la luz de una linterna los cegó. ¡Patrón! Se cayó un álamo sobre el tendido eléctrico. Se separaron como si se hubieran quemado, el momento roto, la promesa hecha añicos. La frustración en sus ojos era un dolor físico, una herida abierta. La situación se había vuelto simple y absolutamente insostenible. Un auto negro y lustroso, ajeno a los vehículos de trabajo de la soberana, avanzó por el camino de grava con la arrogancia silenciosa del dinero viejo. Se detuvo frente al casco y de él descendió un hombre. No era joven ni viejo, pero tenía esa pulcritud calculada de quien nunca ha tenido que ensuciarse las manos. Don Ricardo. El nombre resonó en la mente de Clara como una sentencia de muerte. Estaba allí. El tiempo se había acabado. Un pánico helado le trepó por la espina dorsal, robándole el aire y convirtiendo sus piernas en plomo. Desde la ventana de su escritorio, Alejo lo vio todo. Vio al hombre, vio su sonrisa satisfecha y, sobre todo, vio la forma en que su mirada buscaba a Clara, como un hacendado inspeccionando su propiedad más valiosa. Una furia helada y primitiva, un instinto de posesión que no sabía que albergaba, se apoderó de él. La farsa había terminado. El tiempo de observar, de esperar, se había hecho cenizas en un instante. La estática que siempre sentía en presencia de la falsedad se convirtió en un rugido ensordecedor en su cabeza. Cada gramo de su ser, cada fibra de su instinto de depredador gritaba una sola palabra: mío. El apellido Echagüe, las expectativas del directorio, las reglas de una sociedad que despreciaba, todo se desvaneció, irrelevante ante la imagen de ese hombre acercándose a la mujer que había desarmado su mundo. Un calor violento le subió por el pecho, la sangre hirviendo con una certeza absoluta. No iba a permitirlo. No iba a entregarla. No importaban las consecuencias.
No importaba la guerra que tuviera que desatar contra su propia familia y contra el mundo entero. Por primera vez en su vida, una decisión no nacía de la lógica o del deber, sino de una necesidad visceral, animal, innegociable. Salió de su escritorio no como el patrón de la soberana, sino como un hombre dispuesto a quemarlo todo para proteger lo que había reconocido como suyo desde el primer instante. La encontró en la talabartería, su refugio, sus manos temblorosas intentando pulir una brida que no necesitaba atención. El olor a cuero y a tormenta contenida llenaba el aire. Alejo cerró la puerta a sus espaldas, el sonido seco sellando el espacio, creando un universo donde solo existían ellos dos. «Vino por vos», dijo él, su voz un murmullo grave y peligroso que vibró en el pecho de ella. Clara no levantó la vista. «Es mi prometido, tengo que irme». La negación era tan frágil que casi se quebró en el aire. Él dio 2 pasos, eliminando la distancia. Su presencia una ola de calor y poder que la envolvió. «Decime que no sentís esto», le ordenó. Su voz ahora más suave, pero infinitamente más demandante. «Mírame a los ojos y decime que te vas a ir con él y que no vas a mirar atrás». Forzada por la intensidad de su voluntad, ella finalmente levantó la cara, sus ojos llenos de una agonía que era una confesión en sí misma. Las barreras se hicieron añicos. Un sollozo se le escapó del pecho, un sonido de pura desesperación que lo golpeó más que cualquier puñetazo. «No puedo», susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No entendés. Mi familia, las deudas de mi padre. Mi madrastra me entregó como si fuera ganado para salvarse ella. Le hice una promesa a mi padre en su lecho de muerte. Le prometí que cuidaría de ellos». Su voz se quebró, rota por el peso de una lealtad que la estaba ahogando. «Yo no tengo elección. ¿No lo ves? ¿Y lo que siento por vos?» Se detuvo, ahogada por la enormidad de la confesión. «Es una locura. Es un sentimiento que nunca creí posible, algo que me aterra porque sé que me va a destruir. Pero no puedo actuar en consecuencia. Estoy en una jaula y la llave no es mía». Su vulnerabilidad era una herida abierta, un sacrificio que él se negó a aceptar. Él la tomó por los hombros, su agarre firme pero no violento, forzándola a anclarse en él, en el presente. «Escúchame bien», dijo su voz ronca, cargada de una verdad brutal. «La única jaula que tenés es la que dejás que te pongan. Yo también viví en una de oro, pero una jaula al fin. Rechacé a cada mujer perfecta que me pusieron enfrente porque ninguna era vos. Te estuve buscando toda mi vida sin saberlo, buscando esta sensación, esta certeza de que encontré la otra mitad de mi alma». Sus pulgares acariciaron sus mejillas húmedas, sus ojos oscuros ardiendo con una convicción feroz. «No me importan las deudas, ni las promesas hechas bajo coacción. Eso se arregla con plata y con poder. Lo único que no se puede comprar es esto. Tu única obligación es con vos misma, Clara. Elegime a mí, elegite a vos, y que el mundo se prenda fuego. Lo enfrentaremos juntos». Sus palabras no dejaron espacio para la duda, solo para la rendición. Antes de que ella pudiera pensar, antes de que el miedo pudiera volver a construir sus muros, él bajó la cabeza y la besó. No fue un beso, fue una colisión, una reclamación. El sabor salado de sus lágrimas se mezcló con la desesperación y el anhelo acumulado durante semanas. Sus labios eran firmes, posesivos, devorando sus dudas, su miedo, su resignación. Ella le devolvió el beso con la misma furia, sus manos aferrándose a su camisa como si fuera el único punto de anclaje en un universo que se desmoronaba. Fue un momento de completitud absoluta, un reconocimiento devastador de que pertenecían juntos. Cuando se separaron, jadeando, el aire vibraba entre ellos.
La realidad no había desaparecido, pero la conexión entre ellos ahora era un pacto sellado. Ella tenía que irse, tenía que enfrentar a don Ricardo, y él tenía que dejarla ir, por ahora. Pero la guerra acababa de ser declarada en el silencio de esa talabartería. El viaje de vuelta a Mendoza fue un funeral en movimiento. Clara miraba por la ventanilla del auto, pero no veía el paisaje árido que se deslizaba como una serpiente gris. Veía el rostro de Sol, la más pequeña de los hijos de Gael, con sus ojitos inundados en lágrimas y sus manitos aferradas a su vestido, suplicando con una voz rota que no se fuera. Ese recuerdo era una herida física, un desgarro en su pecho que le robaba el aire. Cada kilómetro que la alejaba de la soberana era una vuelta de tuerca más en el instrumento de tortura que se había vuelto su corazón. Se había despedido de Elvira con una inclinación de cabeza, incapaz de hablar. La resignación que mostraba al mundo era una máscara de hielo sobre un infierno de dolor. Se sentía vacía, hueca, una cáscara que se movía por inercia hacia su propio entierro, con el alma todavía atrapada en la pampa, en la memoria de un beso que lo había prometido todo y que ahora era solo ceniza. En la soberana, el silencio se había vuelto una enfermedad. Alejo no comía, no dormía, no funcionaba. Se había encerrado en su escritorio, pero los papeles de la cosecha y los informes del directorio yacían intactos sobre la caoba pulida. El whisky ámbar permanecía en la botella, intacto, porque ni el alcohol podía adormecer el vacío devorador que se había instalado en su centro. Gael entró una noche, sin anunciarse, y lo encontró de pie frente a la ventana, mirando la oscuridad infinita de la pampa como si esperara verla aparecer entre las sombras. «Patrón, tiene que comer algo», dijo el capataz. Su voz, una mezcla de respeto y preocupación fraternal. Alejo ni siquiera se giró. «¿De qué sirve ser el dueño de todo esto, Gael?», murmuró, su voz un eco ronco y muerto. «Si no puedo tener la única cosa que importa». Por primera vez en su vida, el hombre que todo lo podía no sabía qué hacer. Su poder era inútil, un imperio de polvo sin ella para darle sentido. La bodega de don Ricardo en Mendoza era una jaula dorada, un laberinto de lujos fríos y sonrisas falsas que asfixiaban a Clara. Los preparativos para la ceremonia avanzaban con la precisión implacable de una ejecución. El vestido de novia, de un satén pesado y helado, colgaba en el armario como un sudario. Las habitaciones se llenaban del aroma dulzón y empalagoso de los nardos, un perfume que a ella le olía a velorio. Los invitados llegaban, sus risas y conversaciones, un murmullo distante y ajeno, el sonido de un mundo al que ella nunca pertenecería. Una atmósfera de tragedia inevitable lo impregnaba todo. Cada minuto que pasaba era un martillazo clavando la tapa de su ataúd. Se sentía a la deriva, arrastrada por una corriente que no podía combatir. Su voluntad completamente erosionada por el peso del deber y la culpa. El tiempo se agotaba, si con él la última chispa de esperanza que se negaba a morir en su interior. Alejo estaba en la biblioteca, la misma donde la había visto por primera vez. Sus dedos rozaron el lomo de un libro de Borges que ella había estado leyendo. De repente, una claridad cruel, una nitidez dolorosa, lo partió en dos. Vio su vida futura sin ella, una sucesión de días grises, de negocios exitosos, de cenas solitarias en el enorme comedor, de un silencio eterno solo roto por el viento de la pampa. Se dio cuenta de que su imperio, su apellido, su fortuna, todo era una pila de cenizas sin el fuego de su presencia. La soberana no era un hogar sin ella, era una tumba. El recuerdo de su risa, de la forma en que sus ojos miel lo desafiaban, del sabor de sus lágrimas en su boca, se convirtió en una necesidad física, tan vital como el aire.
Un rugido primario nació en su garganta. No podía vivir sin ella, y en ese instante decidió que prefería quemar su mundo hasta los cimientos antes que dejarla ir. El amor era lo único real. Frente al espejo de cuerpo entero, Clara se vio a sí misma. El vestido blanco la envolvía, perfecto, costoso, una obra de arte diseñada para una novia feliz. Pero la mujer del reflejo no era una novia, era una prisionera. Sus ojos estaban muertos, su piel pálida, y el satén se sentía pesado como una armadura de plomo. La imagen de Alejo la asaltó con una violencia devastadora, sus ojos oscuros ardiendo de convicción, su voz prometiéndole enfrentar juntos un mundo en llamas. «Elegíte a vos», le había dicho. Y por primera vez, esas palabras ahogaron el veneno que su madrastra le había inoculado durante años. Un temblor la recorrió. ¿Y si lo hacía? ¿Y si, por una vez en su miserable vida, elegía su propia felicidad por encima del deber? La idea era aterradora, una blasfemia, pero la alternativa, una vida entera como la mujer del espejo, era una condena a muerte. Desde abajo, el órgano de la capilla comenzó a tocar la marcha nupcial. ¿Sería demasiado tarde? La decisión de Alejo fue una explosión. Salió de la biblioteca como un huracán, sus botas resonando con furia sobre los pisos de mármol. Gael lo interceptó en el hall. «Patrón, por el amor de Dios, piense en el escándalo, en el apellido». Alejo lo agarró por los hombros, sus ojos inyectados de una determinación salvaje que el capataz nunca había visto. «El apellido no siente, Gael. El apellido no sufre. Yo sí». Lo soltó y corrió hacia las caballerizas, ignorando la camioneta que le ofrecían a gritos. Necesitaba la velocidad cruda de su mejor caballo, la conexión directa con la tierra que lo llevaría hacia ella. Mientras galopaba a través de la pampa, un hombre contra el horizonte infinito, en Mendoza, las enormes puertas de madera de la capilla se abrían. Clara apareció en el umbral, bañada por la luz, el velo cubriendo su rostro. El murmullo de los invitados se convirtió en un suspiro de admiración. La música se elevó. La ceremonia había comenzado. El órgano de la capilla de Mendoza sonaba con una solemnidad que era una burla a la tormenta que se desataba dentro de Clara. La iglesia, bañada en la luz dorada que se filtraba por los vitrales, era una obra de arte, un escenario perfecto para un sacrificio. Cada rostro entre los invitados era un clavo más en su ataúd de seda y encaje. A su lado, don Ricardo olía a lavanda y a victoria. Su mano en el brazo de ella se sentía como el eslabón final de una cadena. El sacerdote hablaba de unión y de amor eterno, y cada palabra era una mentira que le quemaba los oídos. Ella flotaba, disociada de su propio cuerpo, viendo a una extraña vestida de blanco caminar hacia su propia ejecución. Sus ojos se fijaron en la cruz del altar, rogando por una intervención divina que sabía que no llegaría. La resignación era un veneno frío que había paralizado su corazón. Estaba a segundos de pronunciar el sí que sellaría su condena para siempre. Fue entonces cuando las enormes puertas de roble de la capilla, que habían sido cerradas para dar inicio a la ceremonia, se abrieron de par en par con un estruendo que hizo temblar los cimientos del lugar. El sonido del órgano se ahogó en un acorde disonante y luego murió, dejando un silencio absoluto y pesado, cargado de incredulidad. Contra la luz del sol de la tarde se recortaba una silueta. No era un invitado tardío, era un hombre cubierto por el polvo de un largo y desesperado viaje, con la furia de la pampa en sus ojos y la determinación de un ejército en su postura. Alejo. El nombre fue un grito silencioso en la mente de todos. Atravesó el umbral y la atmósfera sagrada de la capilla se electrificó con una energía cruda, salvaje y profana.
Los invitados se giraron en sus bancos, sus rostros una mezcla de shock, miedo y una fascinación morbosa. El mundo se detuvo. El tiempo se fracturó. El caos había llegado para reclamar lo que era suyo. Alejo caminó por el largo pasillo de mármol, sus botas de campo resonando con una cadencia de guerra que desafiaba el silencio sepulcral. Cada paso era una declaración, una afrenta a ese mundo de apariencias y transacciones. No se detuvo hasta llegar al pie del altar, ignorando la mirada asesina de don Ricardo y el rostro descompuesto de Regina. Sus ojos, oscuros y ardientes, se clavaron en los de Clara, un ancla en medio del naufragio. «No», dijo, y su voz, aunque no era un grito, llenó cada rincón de la iglesia con una autoridad inquebrantable. «Este matrimonio no va a suceder». Se giró para enfrentar a la congregación atónita. «Esta mujer», continuó, su voz temblando con una vulnerabilidad que lo hacía aún más imponente, «es la dueña de mi alma y prefiero ver mi imperio convertido en cenizas antes que permitir que la encadenen a una vida sin amor. Ella es mía, siempre lo fue, y vine a buscarla». La declaración cayó como una bomba. Un murmullo de escándalo recorrió la iglesia, convirtiéndose en un rugido sordo. Don Ricardo, pálido de furia, dio un paso adelante. «Usted es un salvaje, no tiene ningún derecho a interrumpir esta ceremonia sagrada», siseó, su voz temblorosa de humillación. La madrastra de Clara, Regina, parecía a punto de desmayarse, su plan maestro desmoronándose ante sus ojos. El obispo, los padrinos, las damas de honor, todos estaban congelados, testigos del colapso de todas las convenciones sociales. Pero Alejo no se movió, no apartó la vista de Clara, como si el resto del mundo fuera un ruido insignificante. El hombre más poderoso, el patrón de la soberana, estaba allí, despojado de su armadura, ofreciendo su corazón en un acto de rebelión pública, dispuesto a pagar cualquier precio sin importarle la ruina social que acababa de desatar. Su vulnerabilidad era su mayor arma, una verdad tan pura que quemaba todas las mentiras a su alrededor. «Clara», dijo él, su voz ahora un ruego ronco y privado en medio del caos público, extendió su mano, una mano grande y callosa, manchada por la tierra de su estancia, la tierra que a ella le había sabido a libertad. «Vení conmigo, no por mí, sino por vos. Elegí la vida que querés vivir, no la que te impusieron. Te prometo un mundo de verdad, no uno de jaulas doradas. Te prometo mi respeto, mi protección y un amor tan vasto como la pampa. Confía en mí, una sola vez». La elección se materializó frente a ella, brutal y definitiva. A su lado, don Ricardo representaba la seguridad, el deber, una tumba cómoda y honorable. Frente a ella, Alejo era el abismo, la libertad aterradora, la posibilidad de un amor que podría consumirla o salvarla. El silencio se estiró hasta volverse doloroso. Todos contuvieron la respiración. Era su momento, su vida, su decisión. Y por primera vez sintió que la llave de su jaula estaba en su propia mano. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, levantó la cabeza, miró a don Ricardo y en sus ojos fríos no vio futuro, solo un final. Luego miró a Alejo y en su mirada desesperada y llena de amor vio un comienzo. Tomó la primera bocanada de aire libre de su vida y dio un paso, y luego otro. El frufrú de su vestido de novia fue el único sonido mientras caminaba hacia Alejo, dejando atrás su vida de sombras. Sin dudarlo, puso su mano en la de él. «Sí», dijo, su voz clara y firme. Con su otra mano se arrancó el velo, ese símbolo de su sumisión, y lo dejó caer al suelo como una piel muerta. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Alejo la levantó en sus brazos. «No sabías la verdad»,
le susurró al oído mientras la sacaba de la iglesia. Él ya había arreglado encerrarte en una clínica en Europa después de la boda. Tengo las cartas. La revelación fue una absolución. Mientras corrían hacia la luz del sol, dejando atrás los gritos y el escándalo, Clara se aferró a él, no como una mujer rescatada, sino como una mujer que finalmente se había elegido a sí misma. 3 meses después, el sol de la pampa ya no era un testigo silencioso de la soledad de Alejo, sino un cómplice tibio de su felicidad. El casco de la soberana, antes un mausoleo de ecos y silencios, ahora respiraba al ritmo de una vida nueva. Alejo despertaba cada mañana no con el peso de su apellido, sino con el aroma de Clara en las almohadas y el sonido suave de su respiración. La veía dormir, con el pelo oscuro desparramado como tinta sobre el lino blanco, y una gratitud tan profunda y visceral le inundaba el pecho que a veces sentía que iba a estallar. Ya no había pesadillas, solo la certeza sólida y real de su cuerpo junto al suyo. Los 5 hijos de Gael ahora corrían por los pasillos como si siempre hubieran pertenecido allí. Sus risas eran la nueva música de la estancia. Y Clara, la mujer a la que le habían enseñado a ser invisible, se había convertido en el centro luminoso de ese universo. Su presencia una fuerza tranquila que había sanado no solo a un hombre, sino a un hogar entero. La validación final llegó una tarde, no con un estruendo, sino con la discreción de un recorte de diario que Gael le entregó a Alejo sin decir una palabra. Don Ricardo había sido arrestado. Un escándalo de estafas y deudas que salpicaba a las familias más tradicionales de Mendoza. Pero la línea que heló la sangre de Clara y confirmó la advertencia de Alejo fue la última. Se había abierto una investigación sobre la trágica y repentina enfermedad de su primera esposa, quien había pasado sus últimos años sedada en una clínica suiza. Clara leyó las palabras, y el temblor que la recorrió no fue de miedo, sino de una liberación absoluta, la última cadena invisible rompiéndose para siempre. Alejo la rodeó con sus brazos, su calor un ancla en la tormenta del pasado. «Estabas equivocado, patrón», admitió Gael, mirando a la pareja con un respeto renovado. «El corazón, a veces, ve más claro que cualquier balance de directorio. La elección de Alejo no había sido una locura, había sido una salvación. El resto del mundo, que primero los había condenado, ahora los observaba con una mezcla de envidia y admiración. La historia del patrón, que había desafiado a la alta sociedad por una mujer sin nombre, se había convertido en una leyenda susurrada en los círculos de poder, un cuento de coraje en un mundo de cobardes. En la soberana, la aceptación era total. Elvira, la gobernanta de hierro, ahora le enseñaba a Clara los secretos de las hierbas medicinales de su abuela. Sus ojos afilados, suavizados por un afecto genuino. Los niños no solo la querían, la necesitaban. Y la palabra mamá había brotado de los labios de la pequeña Sol con la naturalidad de una flor. Su madrastra y las antiguas candidatas se habían desvanecido en la irrelevancia, su veneno neutralizado por una felicidad que era inmune a su miseria. Clara había descubierto que el verdadero poder no era mandar, sino pertenecer, y había encontrado su lugar no como la dueña de la estancia, sino como el alma de su gente. Una mañana, al amanecer, estaban de pie en la galería, mirando el horizonte infinito teñirse de rosa y naranja. El mismo paisaje que una vez había sido un símbolo de la vasta soledad de Alejo, ahora era una promesa de un futuro sin límites. Clara, envuelta en los brazos de él, apoyó una mano sobre su vientre, donde una nueva vida comenzaba a latir. Él besó su pelo, inhalando su aroma, y supo con una certeza que le caló hasta los huesos que cada batalla, cada riesgo,
Cada momento de desesperación había valido la pena. Ya no era un monumento a su apellido, era simplemente un hombre, completo y profundamente amado. La enviaron para humillarme, pensó, recordando la primera noche, pero el destino me la envió para salvarme. El patrón, el dueño de la pampa infinita, había descubierto que su verdadero imperio no estaba hecho de tierra, sino de la mujer que tenía en sus brazos. La soberana, por fin, tenía un corazón.